de Apocalipsis. Qué bendición poder una vez más escuchar la palabra del Señor. Porque usted cree que necesitamos escuchar la verdad de Dios, hermano. Necesitamos escuchar la verdad de Dios, porque la lucha que diariamente enfrentamos en nuestros pensamientos, qué fuerte es, ¿verdad que sí? ¿Soy yo el único que enfrenta luchas en sus pensamientos? ¿O aquí también hay gente que también tiene en momentos dados esas luchas en sus pensamientos, ¿verdad que sí? La mente es el campo de batalla principal. El campo de batalla principal es nuestra mente. Por eso es que es importante que nosotros saturemos nuestra mente, y cuando nuestra mente, nuestros pensamientos estén desalineados, podamos ir a la palabra de Dios buscando que los mismos sean alineados a la verdad de Dios. Amén. Vamos a la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Continuamos con el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a la quinta iglesia de las 7. Interesante porque hemos visto que en cada una de estas iglesias el mensaje que Jesús ha tenido para ellas ha sido un mensaje que, además de ser un mensaje de afirmación, en gran parte de ellas ha sido un mensaje de confrontación, ¿verdad que sí? Muchos halagos. Dios halagó a muchas de estas iglesias por su fidelidad. Dios halagó a muchas de estas iglesias por el celo que tuvieron por la verdad de Dios en medio de ambientes muy hostiles y contrarios a la fe. Pero en momentos dados también confrontó, corrigió a muchas de estas iglesias por su tolerancia al pecado en momentos dados, también quizás por su rebeldía en ocasiones, o por su descuido, en el caso, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, que tenía todo lo que podría una iglesia tener, pero había perdido lo más importante, que era el amor a Jesús, la pasión por el Evangelio, la pasión por las personas, por la gente. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y curiosamente, junto a la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia compone ese grupo de 2 iglesias de esas 7 que no recibe una confrontación de parte de Jesús. Las únicas 2 iglesias que solamente reciben elogios, mas no recibieron ninguna confrontación, fue la iglesia sufrida de Esmirna y la iglesia conocida como la iglesia del amor fraternal, dígase la iglesia de Filadelfia. De hecho, Filadelfia significa eso, significa amor fraternal. ¿Okay? Así que vamos a orar antes de leer el pasaje y presentamos nuestros corazones delante del Señor para que Dios hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Dios mío, te bendecimos en esta tarde, te adoramos a ti, tú eres el único Dios verdadero. Rogamos a ti en el nombre de Jesús y te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor. Padre, reconocemos que en nuestros pensamientos luchamos con muchas cosas. Muchas ideas que vienen a nuestra mente, pensamientos contrarios, Señor, ataques aún del mismo enemigo a través de pensamientos que no van en línea con tu voluntad. Señor, pensamientos que en momentos dados nos pueden desalentar, nos pueden desenfocar. Pero Señor, hoy nos acercamos a ti para que tu palabra, Señor, sea bálsamo a nuestros pensamientos. Tu palabra traiga vida, Señor. Traiga dirección si es que estamos distraídos. Afirme el corazón si estamos desanimados. Nos dé visión, Padre bueno, si de momento se ha nublado nuestra perspectiva. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, a poder entender el mensaje que hoy tú deseas que recibamos. Espíritu de Dios, ayúdanos, Dios mío. Padre, que toda barrera de incredulidad se desvanezca por medio del poder de tu palabra, Señor. Revélanos a Cristo, revélanos el Evangelio, la gloria de tu nombre por medio de esta palabra. También haznos saber, Señor, lo que nos estás llamando, cómo nos llamas a responder también. Afírmanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, consuélanos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede estar conmigo de pie, por favor, si es tan amable? Dice el verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Lee de la siguiente manera. Sígame, por favor, en la lectura. Y el ángel escribe a la iglesia en Filadelfia, el santo. ¿Quién es el que está
llevando el mensaje. ¿De dónde viene el mensaje? De parte del Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza o poco poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar su asiento. Muy interesante el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Como bien le indiqué, Filadelfia significa amor fraternal. La historia dice que se le puso este nombre a esta iglesia, se presume que el rey de una ciudad, el gobernante de una ciudad vecina, tenía un hermano a quien amaba mucho, y a nombre de ese hermano le puso Filadelfia. Eso es una de las cosas que se presume. Hay muchas teorías en cuanto a eso. Pero interesante saber que este fue uno de los mensajes dados a una de las iglesias que, curiosamente, de parte de Jesús, no fue dirigido a confrontar ni a corregir, sino a afirmar. Porque es que hay veces, hermanos, ¿sabe que necesitamos ser corregidos, ¿verdad que sí? Pero hay veces que necesitamos ser afirmados y consolados. Hay veces que necesitamos ser disciplinados por Dios, amén, y en eso Dios muestra su amor, pero hay veces y ocasiones donde necesitamos ser consolados, y esta iglesia estaba en una posición en la que necesitaba ser consolada. ¿Necesitas tú ser consolado hoy? ¿Necesitas hoy? ¿Has llegado aquí hoy y dices, wow, si el Señor hablara a mi corazón y por medio de su palabra trayera consuelo a mi vida? Pues ¿sabes qué? El Señor lo va a hacer hoy, por medio de la palabra que hoy vamos a compartir, así que te invito a que estés atento. ¿Quién escribe el mensajero de esta iglesia? Al ángel, a la autoridad pastoral de esta iglesia, representando al cuerpo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y es interesante y es muy importante que nosotros entendamos el por qué Jesús se presenta a sí mismo describiéndose a sí mismo a la luz de sus atributos. ¿Por qué? Porque el mensaje que Él va a comunicar es un mensaje muy importante, pero no viene de cualquiera. Viene de parte del Santo, el verdadero, el Mesías soberano. Y es que la iglesia de Filadelfia, a fin de que pudiera experimentar el consuelo de Dios, no nada más necesitaba saber lo que Jesús tenía que comunicarles. Necesitaba ser recordada del Dios al cual servía. Amén. Y esta iglesia necesitaba, como nosotros necesitamos hoy, entender quién es el Dios al cual nosotros le servimos. La Biblia describe a Dios. Dios se describe a sí mismo, se presenta, se revela a sí mismo como el Dios santo. En otras palabras, como aquel que es trascendente, que está separado de nosotros, elevado, puro, es moralmente perfecto, está separado del pecado, es temible, es admirable. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la Biblia, cuando habla acerca de los atributos de Dios, cuando habla de Dios como un Dios de amor, lo describe como Dios de amor, Dios fiel, Dios de gracia, ¿verdad que sí?
Dios proveedor. Pero cuando habla de Dios como santo, lo llama santo, santo y santo. Hay una redundancia. El único atributo en la Biblia en el cual nosotros vemos que cuando Dios es presentado de forma redundante, santo, 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 es cuando se describe a sí mismo como tal, como elevado, como puro, como temible, como admirable, como separado del pecado. Y esto, amados, debe ser algo que hoy recordemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos y la iglesia, muchas veces tenemos una visión reducida de Dios. Tenemos una visión reducida, tenemos un Dios, o a veces nos confundimos, un Dios que nosotros podemos manipular según nuestra conveniencia. Y nos olvidamos de que aunque Dios es un Dios, en palabras como que quizás finas y teológicas, inmanente, que significa que es un Dios que se ha acercado a nosotros, que es accesible a nosotros, nos olvidamos de que Él es también un Dios trascendente. Amén. Fuera de este mundo. Él es eterno, Él ha sido. El universo tiene principio, tuvo principio y tiene fin. Pero Él no, Él es eterno. Él es sobrenatural. Él es admirable. Ante Él tiembla la tierra, hermanos. Piensen en Isaías capítulo 6. ¿Qué nos cuenta Isaías capítulo 6? Cuando Él tuvo ese encuentro con la gloria de Dios, con la santidad de Dios. Él dijo, he visto al Señor santo, 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 sublime. Su falda llena el templo. ¿Y qué hizo Isaías? Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, estoy arruinado, porque soy un hombre pecador que vive entre un pueblo de labios inmundos. Pero a pesar de eso, mis ojos han visto al Señor. Fíjese cómo el encuentro que Isaías tuvo con la santidad de Dios, que provocó que Él se humillara. Y esta iglesia, hermanos, de Filadelfia, necesitaba ser consolada, lo veremos más adelante. Necesitaba ser animada en la fe. Pero para ser animada en la fe, necesitaba escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como nosotros necesitamos escucharlo hoy. Pero antes de eso, necesitaba recordar la grandeza del Dios al cual servía. Hermanos, tú y yo le servimos al Dios santo, poderoso, al Dios que merece nuestra admiración. Necesitamos tener una visión clara de quién es Dios, para que podamos tener una visión clara de nosotros mismos. El mundo se conforma con un Dios inmanente. Significa un Dios que yo puedo manipular, que me ayuda cuando yo necesito, y si no necesito, que se quede en su lugar. No me hace falta. Yo le llamo a eso el Dios bombero, el Dios médico, el Dios plomero, el Dios electricista. ¿Okay? El Dios que de momento hay 911. Y qué bendición que nosotros podemos ir al Dios del cielo y acercarnos en momentos de necesidad. Pero más que nada, recordemos que le servimos al Dios que es santo y sublime. Su falda llena en el templo. ¿Qué produce el que nosotros tengamos en nuestra mente conciencia de la santidad de Dios? De que Dios es santo. ¿Qué produce? Temor. Temor reverente. ¿Qué produce el que nosotros tengamos convicción de la santidad de Dios? Produce que nosotros le adoremos. ¿Qué produce el que nosotros tengamos conciencia de la santidad de Dios? Motiva a la pureza, motiva al arrepentimiento. ¿Qué hizo Isaías cuando se encontró con la santidad de Dios? Dijo, ten misericordia de mí, estoy muerto, estoy arruinado. Y pensamos en Isaías como alguien que no era una persona quizás que podíamos etiquetar como un pecador empedernido. Isaías era un hombre que servía en la corte del rey. Se decía que servía aún como sacerdote. O sea que era un hombre piadoso, pero ante la santidad de Dios se dio cuenta de su pequeñez. Entonces el mensaje, amados, pensando en la iglesia de Filadelfia, una iglesia que necesitaba ser, diga conmigo, consolada. Diga conmigo, consolada, afirmada, animada. Antes de necesitar escuchar lo que Jesús tenía que decirles, necesitaba ser recordada de parte de quién venía el mensaje que recibiría. No nada más este mensaje venía de parte del santo, de parte de quién también venía este mensaje, dice el verso bíblico. El verdadero. El verdadero. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque en un mundo de tanta falsificación, en un mundo de tanta mentira,
En un mundo donde quizás pensando en la actualidad se nos dice que la verdad es algo que tú puedes determinar según tu propia conveniencia o según tu propia visión de la vida, porque es relativa. La verdad es relativa, lo que para ti es verdad, para mí no tiene que serlo. Hemos reducido la verdad a una opinión humana, a una preferencia humana. Pero cuando pensamos en el concepto de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdad es una persona. Y que Dios está tan relacionado y tan vinculado al concepto de la verdad, que Él no nos dice que Él tiene la verdad. Él nos dice, yo soy la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, yo soy, en otras palabras, yo soy el estándar a través del cual toda la realidad puede ser específicamente interpretada. El objetivo, la pauta, soy yo. Porque, hermanos, todo lo que venga de proveniencia humana es cambiable, es alterable. Pero la verdad de Dios es inmutable, no cambia. Y esta iglesia, amados, necesitaba, en medio de un ambiente hostil, la iglesia de Filadelfia estaba tratando de servir a Dios en medio de un ambiente en donde recibía persecución de parte de los que se decían ser judíos y no lo eran. Verso 9 nos lo dice de forma clara, verso 10. Los acusaban, los señalaban. En medio de un ambiente hostil, esta iglesia necesitaba recordar que las promesas de Dios seguían siendo fieles para con ellos, porque ellos le habían creído al Dios verdadero. ¿Le has creído tú al Dios verdadero? ¿Le has creído tú al Dios verdadero? En tiempo de duda, tú y yo necesitamos recordar que le servimos al Dios que siempre dice la verdad, al Dios auténtico, al Dios genuino. Pero no nada más, este mensaje venía de parte del Dios santo, del Dios verdadero, sino también venía de parte de aquel que tiene, verso 7, léalo conmigo ahí, en el texto, el que tiene la llave de David. Y esta expresión con la que Jesús se describe a sí mismo como aquel que tiene la llave de David es muy importante. Cuando Jesús se vincula a David, está vinculándose con la genealogía mesiánica, ¿okay? El linaje mesiánico. Él está diciendo de sí mismo, yo soy el Mesías que tiene la llave. En la Escritura, cuando se habla de la llave, se habla o hace referencia a aquel que tiene la autoridad. Así que aquí Jesús está diciendo de sí mismo, ¿quién es el que habla, el que habrá de traer este mensaje? Aquel que tiene toda la autoridad. El Mesías, el enviado de Dios, el que ustedes esperan, el que ustedes con más ansias esperan, el que les rescatará, el rey, el héroe, que viene a salvarles, que tiene la autoridad. En Apocalipsis, por ejemplo, 1:8, habla de Cristo como el que posee las llaves de la muerte y del infierno. ¿Okay? Porque en esencia la referencia se hace a aquel que tiene la autoridad. ¿Quién es el que está entonces tratando de comunicar este mensaje a esta iglesia necesitada de afirmación y consolación? El santo, el verdadero, el que tiene toda la autoridad. Yo no sé usted, pero si a mí me dan ese preámbulo, usted ha ido, por ejemplo, a algún lugar donde viene un speaker, un conferenciante, y antes de que ese conferenciante le pasen el micrófono, dan una descripción completa de sus credenciales. ¿Ha visto usted? Esta persona estudió en tal universidad, tiene un doctorado de la Universidad Nacional de Guadalajara, de la Universidad Nacional del Perú, de la Universidad de Yale, de Princeton, y usted dice, wow, este hombre hay que escucharlo. Mira esas credenciales que tiene, hay que sentarse a escucharlo. ¿Por qué usted cree que aquí está Jesús afirmando esos atributos gloriosos de sí mismo? Porque quiere provocar el mismo efecto en nosotros. Cada vez que Dios nos habla, no es cualquiera que nos está hablando. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted se expone a la verdad de Dios, no es cualquiera quien le está hablando. Es el Dios del cielo. Y si Él habla, hay que hacer ¿qué? Silencio y escuchar.
Así que, ¿cuál es el mensaje después de haber dicho esto? ¿Cuál es el mensaje específico que de momento aquí Jesús desea comunicarle a esta iglesia? Sencillo. Un mensaje basado en 4 elogios. 4 elogios, hermanos. 4 elogios que Jesús le da a esta iglesia. Vamos al próximo. 4 elogios que vienen a ser 4 características que a mi buen entender necesitan ser características que nosotros deberíamos procurar desarrollar hoy día. Si queremos ser creyentes, que vivamos en medio de una generación hostil al Evangelio. Cada día, hermanos, mientras más cercana esté la venida de Cristo, más hostilidad habrá hacia los cristianos y hacia la iglesia. ¿No se ha dado cuenta usted de que la hostilidad hacia el Evangelio está cada día más, se está haciendo cada día más evidente? Pues en tiempos donde la oposición al Evangelio se acrecente, más aún es necesario que nosotros procuremos que en nuestra vida estos valores se hagan evidentes. Porque es de la única forma en la que tú le vas a hallar sentido a esto de ser cristiano. Es de la única forma en la que tú vas a poder sobrevivir y aún vivir la vida abundante de Cristo, lleno de esperanza, lleno de gozo, aun cuando lo que te rodea no te inspire para nada. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que el ser humano responde muchas veces de acuerdo a cómo esté su entorno? ¿Verdad que sí? Cantamos o estamos contentos cuando todo nos va bien, ¿verdad que sí? Estamos tranquilos cuando no hay tormenta. Cuando no hay mucho ruido, estamos tranquilos. Cuando estamos animados a seguir avanzando, cuando de momento económicamente todo pues parece favorable. Así somos los seres humanos. Dependemos mucho de nuestras circunstancias externas para que ellas sean muchas veces las que determinen cómo respondemos a la vida. Pero nos damos cuenta que el paradigma del Evangelio es otro. El paradigma del Evangelio no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El determinante nace en el corazón. Por eso cuando nosotros vemos la Escritura, ¿con qué Dios nos llama que le amemos? Con el corazón. ¿Qué Dios nos da cuando nos salva? Un nuevo corazón. ¿Qué Dios hace cuando viene a nuestra vida? Nos transforma de adentro hacia afuera. ¿Qué Dios quiere renovar? La manera en la que nosotros caminamos, la manera en la que nosotros nos vestimos, nuestros pensamientos. ¿Cómo Dios quiere que le adoremos? En espíritu y en verdad. Nos damos cuenta que Dios quiere meter su mano en las áreas más ocultas de nuestro ser, en aquello que más nadie sabe acerca de nosotros, en el cómo pensamos, en el cómo percibimos la vida, en lo más íntimo de nuestro ser. Es ahí donde Dios quiere manifestarse. Es ahí donde el poder del Evangelio se quiere hacer evidente. Y cuando vemos el mensaje específico y los halagos que aquí Jesús le da a esta iglesia, principalmente en el verso 8, el primer halago que le dice es un poco confuso porque parece un señalamiento negativo de parte de Jesús. Jesús le dice, tienes poca fuerza. ¿Lo ven en el verso 8? Tienes poca fuerza o poco poder. Y este comentario podría parecer como, oye, tú eres una iglesia débil. Tú eres una iglesia débil. Pero cuando tú estudias un poco el pasaje y escudriñas un poco, te das cuenta que ese comentario de parte de Jesús no es uno negativo. Al contrario, es uno positivo. Jesús está destacando de esta iglesia algo bien interesante. Y es que aunque esta iglesia era pequeña, posiblemente sus miembros se dice que pudieran haber sido de las clases más bajas de la sociedad en el momento. Sin embargo, a pesar de eso, esta iglesia era una iglesia en donde había fuerza, influencia y poder espiritual. ¿Por qué? Porque habían hallado fuerza en medio de su debilidad. La iglesia de Filadelfia, el primer elogio que recibe de parte de Jesús, en resumidas cuentas, se puede resumir en que habían hallado fuerzas en Jesús a pesar de que eran débiles. Hermanos, cuando tú vives consciente de que el Dios al cual sirves es un Dios santo, verdadero y soberano, y tú conoces a ese Dios, tú vas a ir a Él en momentos de debilidad y vas a encontrar fortaleza. Te lo digo con mi propia experiencia. En momentos de debilidad, si tú lo que tienes es un semidios como Salvador, en momentos de debilidad, si tienes un Dios que cambia,
que es cambiante. Si tú tienes un Dios que de verdad es un Dios en letra minúscula y no tiene toda la autoridad, pues en momentos donde tú necesites hallar un castillo fuerte, no lo vas a encontrar. El Salmo 27 fue un salmo en el cual esta mañana yo me levanté meditando. Cuando tengas luchas en tus pensamientos, tienes que encontrar un texto bíblico del cual agarrarte. Me encanta lo que dice el Salmo 27. El Salmo 27 dice, y ese es el clamor de una iglesia que aunque débil, encuentra fuerzas en el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La iglesia de Filadelfia tenía muchas razones por las cuales temer. Ya mismo las vamos a ver, muchas amenazas. El salmista decía, el Señor es la fortaleza de mi vida. Una fortaleza no es nada más una fuente que te da fuerza. Una fortaleza es un lugar en donde tú te refugias de los ataques del enemigo. ¿Ok? Es como un castillo fuerte. Una muralla que se levanta, eso es una fortaleza. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme? Dice el texto algo maravilloso. Dice, cuando mis enemigos y mis angustiadores querían venir a devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjate qué interesante. Y él sigue declarando, y recuerde, este es el clamor del creyente débil, que haya fuerzas en Dios. Y el salmista decía en el momento de debilidad, aunque un ejército acampe contra mí. No está ignorando su realidad. Él no está cayendo en un trance donde él dice, déjame caer en un trance, todo está bien, esto no está pasando, no. Aunque un ejército acampe alrededor de mí. Un ejército que acampa alrededor de mí significa, es un ejército que se ha estacionado alrededor de ti y te ha dejado sin lugar para que tú puedas salir. Aunque un ejército haya establecido sus casas de campaña alrededor mío y ya yo no tenga por dónde salir, yo no voy a temer. Aunque ese ejército que ha hecho campamento alrededor de mí se levante, yo voy a estar confiado. Porque una cosa yo he demandado al Señor, y esa es la que yo percibo, y es que estar todos los días en la presencia del Señor para buscarle, para inquirir en su santo templo, porque Él me va a esconder, dice el pasaje. En el día de la angustia, Él me va a esconder en lo reservado de su morada, me pondré en alto. Y por ahí sigue el salmo, lo puede leer en su casa, un salmo maravilloso, que declara la oración del creyente que haya fuerzas en Dios en medio de debilidad. Esa era la iglesia de Filadelfia. Y por eso Jesús se sentía como orgulloso de ella. Hermano, a Dios no le impresiona cuando nosotros nos queremos hacer los fuertes. Porque la gente que se hace fuerte, se hacen los fuertes, podrán impresionar a otras personas, pero a Dios no. Dios es el Dios que se acerca a la gente quebrantada. Hay veces que Dios a mí me tiene que quebrantar para poder, nos tiene que quebrantar a veces. Porque a veces somos tercos, a veces nos creemos fuertes en nuestras propias fuerzas, a veces nos creemos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Y el Señor tiene que en su amor quebrantarnos, para que nos demos cuenta de que somos polvo, de que si el Dios del cielo no hubiera dado aliento a nuestra vida, seríamos polvo. Y si Él no nos hubiera salvado, no tendríamos esperanza. Ese es el primer halago. Así que Dios se honra de tu debilidad. Por eso Pablo dijo, escribe cuando Jesús le recuerda, oye, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No pidas que ya esa debilidad desaparezca, no. Dile, Señor, gracias porque esta depresión, esta ansiedad, esta tentación, esta lucha, este problema, esta manera en la que yo quizás mi forma de ser, esta debilidad, no sé cuál puede ser la debilidad que tú tienes, esa área con la cual tú luchas. Quizás en una situación familiar, económica, esa debilidad. Señor, amén. Tú vas a mostrar tu fuerza en medio de esta debilidad. Y esta iglesia, amado, no era una iglesia ni grande ni opulenta, era una iglesia sencilla. Quizás en algún sentido como lo somos nosotros.
No era una mega iglesia, pero era una iglesia de la cual Dios se sentía honrado. ¿Por qué? Porque era una iglesia que dependía de Dios. Y tú sabes qué, hermano, que a veces nosotros tenemos una escala de valores que no está en línea con la de Dios. ¿Sabes qué a Dios le agrada? Gente vulnerable que camina en dependencia de Él. Eso a Dios le llena el corazón, le goza. Y Dios se glorifica en hijos e hijas que caminan de esa manera. ¿Eres tú uno de esos? Yo quiero ser uno de esos. Segundo halago, hermano, que esta iglesia recibe de parte del Señor. ¿Están ahí? Esta iglesia se caracterizó porque guardó la palabra de Dios. Has guardado, le dijo Jesús a esta iglesia, has guardado, tienes poca fuerza, pero fíjense interesante. A pesar de que tienes poca fuerza, por cuanto has hallado fortaleza en mí, fuiste capaz de guardar la palabra. Y guardar la palabra, hermano, hay muchos beneficios, hay muchos pasajes paralelos en la Escritura que hablan de los beneficios de guardar la palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un beneficio. Cuando tú guardas la palabra, tú eres librado de pecar. ¿Okay? Cuando guardas la palabra. Cuando en otras palabras la obedeces. Un momento dado le dijeron a Jesús, bienaventurada es la madre de la cual de sus pechos tú mamaste. Bienaventurada esa mujer, le dijeron a Jesús. Y Jesús le dijo, más bien bienaventurado aquel que oye la palabra y la guarda. Feliz, dichoso es aquel que guarda la palabra y la pone en práctica. Entonces fíjense, hermanos, que este grupo de creyentes no era un grupo de creyentes que posiblemente se destacaría como la iglesia modelo a la luz de los hombres, pero quizás no era tan conocida entre las gentes, entre las multitudes, como una iglesia como la de Éfeso, una iglesia digna de ser parte de. Pero era una iglesia conocida en el cielo. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Era una iglesia que, como bien señala un comentario que uno de los reformadores, Martín Lutero, en un momento dado declaró cuando fue llevado a las autoridades imperiales en respuesta a sus posturas en contra de la iglesia del momento. Él dijo, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Y aun cuando me toque tener que entregar, si es que tengo que hacerlo en mi vida, por defender la pureza de la fe, yo lo voy a hacer porque yo me debo no a las autoridades terrenales, sino me debo a la autoridad de Dios, de su palabra. Y mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Nuestra conciencia, amados, es la alarma de nuestra vida. Es la alarma que indica cuando algo no anda bien y cuando algo anda mal. ¿Okay? Es ese detector de humo que de momento empieza, porque de momento se detecta que algo se está quemando y hay que responder. Esa es la conciencia. Y nuestra conciencia, que es esa virtud que Dios nos ha dado para que nosotros podamos de forma natural responder a Dios en obediencia, necesita estar cautivada por la palabra de Dios. Porque vivimos, amados, en un tiempo en donde si nos dejamos llevar por la cultura que nos rodea, por nuestros propios deseos, nuestra conciencia se va a cauterizar. ¿Qué pasa con una conciencia cauterizada? Pablo le habla a Timoteo de eso, de que en los tiempos finales habrá gente que manifestará unas conductas que será producto de que tienen su conciencia encallecida por el pecado, por la rebeldía contra Dios. Pero cuando tu conciencia está cautivada por la verdad de Dios, la cosa es diferente. Y esta iglesia precisamente había manifestado esa característica. Una iglesia que amó a Dios. Recuerde algo, hermano. Cuando de guardar la palabra se trata, guardar la palabra es la mejor manera de nosotros mostrar que de verdad amamos a Dios. Usted puede matarse diciendo, Señor, te amo, yo te amo, te adoro, sin ti no puedo vivir, Señor. Tú eres el Dios de mi vida. Pero
si a la hora de la verdad tú escoges desobedecerlo, no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero es así. Es así, hermano. Entonces, por esa razón es que Dios se sentía honrado a esta iglesia. Porque esta iglesia, a pesar de que era una iglesia débil, a la hora de la verdad, aun cuando recibía presiones tanto de adentro como de afuera, en momentos de presión, porque en momentos, hermano, en momentos cuando a ti te exprimen, ahí sale lo que en verdad hay adentro. Es decir, te exprimes el limón, ahí tú te das cuenta si el limón tiene jugo o no. ¿Verdad que sí? Cuando tú exprimes algo, te das cuenta de lo que produce. ¿Qué pasa? Que Dios permite que en medio de la vida enfrentemos situaciones difíciles, que son como presiones, para que salga lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando te aprietan, ¿qué sale en tu vida? Cuando la cosa se pone difícil, cuando emocionalmente cuando las cosas no van como tú quieres, cuando de momento las cosas en tu casa, con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, no andan como tú quieres. Esas son situaciones que te exprimen. Cuando en el trabajo no recibes el trato que tú quisieras recibir. Cuando de momento te sientes insatisfecho con tu vida porque no has alcanzado tus metas. Llega la enfermedad, llega la adversidad, estás siendo apretado, la tentación está siendo apretado. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Eso es lo que somos. Lo que sale de nosotros bajo presión. ¿Qué Dios quiere que salga de nosotros cuando estamos bajo presión? ¿Qué quiere que salga de nosotros? Nuestra vulnerabilidad rendida a sus pies, cautivada por la palabra de Dios, para que le obedezcamos y lo honremos en medio de la adversidad. Tercer halago, hermanos. Tercer halago que esta iglesia recibe de parte de Dios. No han negado mi nombre. No han negado mi nombre. Véalo ahí en el texto. Verso 8 al final. No han negado mi nombre a pesar de las presiones que habían recibido para que lo hicieran. No habían negado el nombre del Señor. En otras palabras, habían mostrado fidelidad a Dios, no importando el precio. Habían mostrado fidelidad a Dios, no importando las consecuencias. Esta iglesia presentaba el perfil de esos creyentes que no abandonan la fe. Que no abandonan la fe. Que una vez ponen su mano en el arado, no miran hacia atrás. Que no busquen acomodar la fe a su deseo, sino que sus deseos los acomodan a la fe. Y que viven honrando al Señor antes que honrarse a sí mismos. Son aquellos que siguen creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. Escúchame bien. Una de las señales de madurez cristiana es que tú eres capaz de vivir para Dios a pesar de las dificultades, agradándole a Él. Que tu voluntad no es dictada por tus circunstancias, sino por tus convicciones. ¿Qué dicta el cómo tú respondes? ¿Tus circunstancias o tus convicciones? La madurez cristiana emana de la voluntad rendida y cautivada por Dios, que nos lleva a nosotros a responder no de acuerdo a cómo el mundo nos inspira, no de acuerdo a cómo nuestros deseos nos dictan, no de acuerdo a cómo las circunstancias nos impulsan, sino de acuerdo a las convicciones bíblicas en las cuales yo digo que he creído. Eso te lleva a la madurez. Y te lleva no nada más a la madurez, sino que te lleva a poder disfrutar de todas las riquezas espirituales que Dios tiene para ti y para mí. Hay creyentes que todavía no han avanzado en la fe, a pesar de que llevan muchos años en el Señor. Hay creyentes que todavía son bebés espirituales, aunque llevan muchos años en la iglesia. ¿Y por qué se debe? ¿Por qué se debe eso? Porque todavía sus deseos son los que dictan el cómo responden. Un niño es niño, ¿por qué? Porque un niño se espera que responda de acuerdo a sus deseos, ¿verdad que sí? Y llora cuando no se le complace lo que quiere. Pero un adulto no. Un adulto se sabe que si tiene que esperar, se espera que tenga la capacidad de hacerlo, ¿verdad que sí? Un niño, un viejito, poco. La gente que ya entra en edad se le hace muy difícil esperar, ¿verdad que sí? Se desesperan. Tú no esperas que eso ocurra, porque están entrando en una etapa de la vida en la que eso ya no es posible. Pero un adulto maduro se espera que sea capaz de controlarse a sí mismo, de esperar, de autogobernarse.
Y esa es la realidad, hermanos, de la madurez cristiana. Y esta iglesia, pues, es una iglesia débil, que se fortaleció en Dios, es una iglesia que guardó la palabra y por cuanto fue de esa forma, fue capaz de mostrar madurez. Y finalmente, el cuarto halago que recibe esta iglesia es que esta iglesia fue capaz de guardar la palabra de su paciencia. En otras palabras, fue capaz de guardar la palabra de la perseverancia de Dios. Y una mejor forma de traducirlo, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: ya que has guardado mi mandamiento de ser constante. Dios le tiene una promesa que la voy ya mismo a señalar. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Por lo tanto, el cuarto halago que esta iglesia recibe, ¿cuál es? Jesús le dice: tú has sido una iglesia constante, perseverante. Y si usted se fija, amado, estas cuatro cosas son las cuatro cosas que se nos llama que retengamos. Verso 12, vaya conmigo al verso 11. Podríamos estar en estos versos muchos ratos, pero no es mi intención tenerlos aquí hasta las 3:30. Yo sé que ustedes de momento, si yo lo intento, me van a amar menos. Yo no quiero que ustedes dejen de amarme. Así que por tal razón, quiero que vayan al verso 11, donde de momento dice Jesús, le recuerda a esta iglesia: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corazón. ¿Qué esta iglesia tenía? ¿Qué esta iglesia probó tener? La capacidad de encontrar fuerzas en debilidad. ¿Qué demostró esta iglesia tener? Esta iglesia demostró tener la capacidad en Dios de guardar la palabra. Esta iglesia demostró tener la capacidad de no negar el nombre de Cristo aún en tiempos de presión y de dificultad. Hermano, una de las promesas que Dios le da a esta iglesia, lo vemos ahí en el pasaje del verso 9, es que Jesús le dice a esta iglesia: por cuanto tú has sido fiel, has guardado la palabra. Verso 9, léalo conmigo: yo voy a entregar a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Jesús le hace una promesa de reivindicación a esta iglesia, porque la dificultad más grande que esta iglesia estaba enfrentando, ¿saben cuál era? Que habían judíos en el área de Asia Menor, en la región de Filadelfia, actualmente el país de Turquía, que eran judíos que no practicaban la fe judía, pero se identificaban en su tradición como judíos por su nacionalidad, y rechazaban a Jesús. Usted sabe que los judíos rechazan a Jesús, y en ese momento el rechazo que ellos tenían a Jesús era un rechazo violento. ¿Y qué hacían? Hostigaban a los cristianos, los hostigaban. Y por eso aquí Jesús le dice: esos que se dicen ser sinagoga, pero son sinagoga de Satanás, porque si tú niegas a Jesús, automáticamente, aunque no te des cuenta, estás reconociendo que la autoridad la tiene otro y no Jesús. Entonces Jesús le promete a esta iglesia que les reivindicaría. Esos que representaban la fuente a través de la cual ellos estaban recibiendo esta hostilidad, Dios iba a traerlos en humillación delante de ellos. Y dice el texto algo muy interesante. Dice: haré que vengan, se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Usted ha leído el Salmo 23 cuando dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ha visto usted ha leído ese pasaje? Qué tremendo lo que ese pasaje implica. Ese pasaje dice lo siguiente en lenguaje más fácil de entender. Diría: tú me preparas la mesa, en otras palabras, tú me sirves la mesa delante de mí en presencia de aquellos que me angustian. En otras palabras, tú me honras y me reivindicas delante de aquellos que buscan mi ruina. Tú me exaltas y me levantas. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí con estos creyentes, al grado que algunos comentarios del pasaje dicen que Dios trajo a muchos de sus enemigos y les llevó a que se integraran inclusive a la iglesia y se convirtieran al evangelio. Dios hizo eso. ¿Y usted cree que eso fue obra de la casualidad? No. Dios obró aún a través de la fidelidad de esta iglesia para mover los corazones aún de sus enemigos, a fin de que se dieran cuenta y tuvieran que reconocer que el Dios al cual los creyentes de la iglesia de Filadelfia le servían era un Dios real. ¿Qué dicen tus enemigos? ¿Qué dicen nuestros enemigos?
de nosotros en relación a la fe? ¿Qué dicen nuestros enemigos? Muchos de aquellos que pueden buscar, porque hay gente que tiene sus enemigos. Nosotros no somos billetes de $100 que le quedamos bien a todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen de ti? Que puedan decir todo lo que quieran, pero que tengan que reconocer que tú amas a Dios. Que tengan que reconocer que tú amas a Dios. Así que fíjense cómo Dios promete a esta iglesia fiel, a esta iglesia que no negó su nombre, a esta iglesia que había permanecido fiel al Señor. Dios le promete lo siguiente: te voy a guardar, y con esto termino, te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra para probar al mundo. Hermanos, mucha gente cree, yo también así lo creo, que esta referencia que se hace específicamente en el verso 10. Vamos a leerlo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Si usted ha leído un poquito y ha escudriñado acerca de los tiempos proféticos, se habla acerca de ese periodo de tribulación o gran tribulación, que se cree, por lo que la Biblia enseña, que el mundo enfrentará. ¿Cuál es la promesa que aquí se le hace a esta iglesia? Serán guardados de ese momento. Algunos creen que entonces eso hace referencia a que Cristo vendrá, raptará a la iglesia antes del tiempo de la gran tribulación, y obviamente serán librados de ese tiempo de prueba. Hay quienes adoptan esa postura escatológica en relación al fin de los tiempos, gloria a Dios. Pero hay gente que no, hay gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sea lo que crea usted, si es que la iglesia va a pasar o no va a pasar por ese periodo de gran tribulación, lo que el texto dice es que de una manera o de otra, la iglesia fiel será guardada en ese tiempo de prueba. Será guardada si lo pasamos, o seremos guardados si no lo pasamos, porque entonces Cristo habrá venido y nos hemos ido con Él. Sea como sea, la garantía de la promesa de Dios para la iglesia fiel es que será guardada en el tiempo futuro en donde Él manifieste su juicio, el juicio venidero. ¡Qué maravilloso! ¿A qué me anima esto a mí? A ser fiel. A ser fiel. Porque la iglesia fiel será librada. Esa es la promesa de Dios. Y muchas otras cosas más, pero no las puedo mencionar porque nos vamos a tardar demasiado. Pero sí te quiero dejar con algo, hermano, y es que si algo Dios, a la luz de este pasaje, nos está llamando a nosotros con urgencia, dale al último slide, al último, eso mismo, es que la iglesia fiel se caracteriza por estas 4 cosas, a la luz del perfil de la iglesia de Filadelfia. Los creyentes que van en línea con lo que vemos en la iglesia de Filadelfia son creyentes que hayan fuerzas aún en debilidad, porque su confianza la ponen en Dios. Tienen un corazón obediente, porque aman genuinamente a Dios, auténticamente aman a Dios, no es un amor falso, no, sus conciencias están cautivadas por el Evangelio y viven para Dios. Número 3, son gente fiel porque no niegan el nombre de Cristo a pesar de las presiones externas. Tú sabes que en ese tiempo, amado, la persecución hacia los creyentes era tal que por cuanto el César era considerado Señor, convertirse a Cristo implicaba que si tú querías no tener que enfrentar persecución, la pregunta era: ¿quién es César? ¿Jesús o el emperador? Y sabes que si obviamente tú decías que Jesús era el César, ¿eso qué implicaba? Que te iban a matar. Te iban a matar. Por eso cuando el texto dice: si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él te levantó entre los muertos, serás salvo. Nosotros decimos: claro, yo aquí confieso, Jesús es mi Salvador. No te va a pasar nada, pero en ese contexto, confesar públicamente que Jesús es el Señor era autoimponerte una sentencia de muerte. Significa que la gente que lo hacía como de verdad. Entonces, cuando pensamos en fidelidad a Dios, eso es fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios es estar dispuesto a caminar cerquita de Dios, honrando su nombre,
importa las consecuencias que eso implique para mí, no importa lo que tenga que renunciar, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que yo tenga que cambiar. Es que lo más importante para mí es ser fiel a Dios. Eso es fidelidad. Lo demás es imitación. La iglesia de Filadelfia presentó ese perfil. Y es el que el Señor demanda que nosotros podamos presentar para gloria de su nombre y beneficio nuestro. Y finalmente, constancia. Yo quiero orar, hermano, para que estas 4 cosas se hagan reales en nuestra vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay otras cosas, hay otras promesas y otras bendiciones ahí que no me dio tiempo de... Les haré columna en la casa de mi Dios, significa que les daré estabilidad, seguridad. Les pondré un nombre nuevo, significa que les daré un lugar especial. Les pondré el nombre de la nueva ciudad de Jerusalén, significa que tendrán una ciudadanía asegurada en el cielo. Bueno, muchas cosas. Pero sobre todas las cosas sepamos que la iglesia fiel será librada. Oremos al Señor, hermano, y si tú hoy estás aquí y honestamente, dale para atrás. A ese mismo. Yo quiero que en el tiempo que nos queda, oremos. Y si tú estás enfrentándote a tiempos de debilidad, el Señor te recuerda hoy, Él es tu fuerza. Amén. Si de momento hoy estás luchando con debilidad, estás luchando con muchas cosas, el Señor te recuerda, lo que más anhelo es que tengas un corazón obediente. Y el corazón obediente comienza con un corazón arrepentido. Si has sido infiel al Señor, el Señor te llama. El Señor te llama. Conéctate de nuevo. Conéctate conmigo. Si eres inconstante. Ser inconstante, amado, es que tú te mueves de acuerdo a como el viento te da. Pero el constante es el que se mantiene con los ojos puestos en Jesús, a pesar de lo que venga. ¿Quién eres tú? Yo quiero ser para la gloria de Dios. En el poder del Espíritu Santo, porque esto no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, hermano. Esto es algo que solamente ocurre como producto de Cristo viviendo en nosotros. Una voluntad rendida al Señor produce estas cosas. Así que el Señor te invita hoy, ahí donde estás. De hecho, si todavía tú no has puesto tu confianza en Jesús como Salvador, hoy el Señor te invita. Si todavía Jesús no es el Señor de tu vida, todavía tú no eres creyente, todavía tú no has nacido de nuevo, yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Pon tu confianza en el sacrificio de Cristo. Pon tu confianza en ese Salvador que dio su vida por ti. Y dice la palabra que esa confianza que nos motiva al arrepentimiento nos lleva a disfrutar de la vida eterna. Pero quizás tú estás aquí hoy y eres creyente y necesitas hoy afirmarte en la dirección de lo que hemos hablado hoy. Ora al Señor, Él te conoce. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Venimos ante ti con corazones sinceros, con corazones llenos de gratitud por tu palabra, porque siempre somos edificados cuando tu palabra es predicada. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que nos ayudes a caminar en tu verdad. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones hemos creído que somos autosuficientes. Hemos creído que podemos en nuestras propias fuerzas, hemos creído que podemos por nosotros mismos. Oh Dios, y hoy te pedimos que nos ayudes aún en nuestra debilidad a encontrar fortaleza en ti. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que de momento hoy están luchando con muchas cosas, Señor. Pero hoy tú les recuerdas que nos estás llamando a mostrar corazones obedientes a ti. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a entender que tu Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor amado, a amarte y a entender que en la obediencia hay bendición. En la obediencia a tu palabra hay bendición, Señor. Padre, que nuestras conciencias estén cautivadas por tu palabra y que en tu palabra podamos hallar sanidad, libertad para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Que nuestras circunstancias no determinen el cómo nosotros respondamos, sino que podamos responder a la luz de tu verdad. Oh Padre, ayúdanos a ser constantes, Señor. A ser constantes, Dios mío.
a no ser como las olas del mar que vienen y van, sino a ser constantes para ti. En el nombre de Jesús. Te invito a que estés de pie y terminemos este tiempo entonando este cántico al Señor, reconociendo su grandeza. Y ahí mientras cantamos este himno, este cántico, el Señor te conoce. Ahí donde estás, presenta tu corazón delante de Él. Si necesitas arrepentirte de tus pecados, ahí dile: Señor, limpia mi corazón. Si hoy tú deseas afirmarte en su fortaleza porque reconoces tu debilidad, díselo al Señor ahí donde estás. Díselo al Señor. Gracias, Padre. Adelante. Sí, Señor. Bendito Padre Santo, agradecidos que estamos, Señor, por este momento tan hermoso, porque, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos has llenado, y hoy te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y que el resto del día, Señor, sea contigo y podamos transmitir también a aquellos, Señor, que no conocen aún de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti, mucha paz. Bendiciones, hermanos, quedamos despedidos y no se olviden, el domingo próximo a las 12. Dios les bendiga.